El turno de noche en el hospital comarcal tiene un olor característico, una mezcla del aroma del desinfectante para el suelo y el de un café soluble barato que sabe a aguachirri. Estaba sentada en el mostrador de enfermería, masajeándome la nuca, que empezaba a resentirse. Intentaba mantenerme despierta, aunque sentía que mis ojos funcionaban a un 5% de su capacidad. Ser médico de guardia en un pequeño y frío pueblo de Asturias requiere nervios de acero y un buen surtido de jerseys gruesos. En realidad, la noche estaba siendo bastante tranquila. Solo un paciente con dolor de estómago por abusar de la guindilla. El resto era un silencio sepulcral, tan silencioso que por un momento pensé en echar una cabezada a escondidas en la sala de descanso. Pero deseché la idea al recordar el mensaje que mi marido me había enviado hacía 2 horas. Mi móvil, apoyado sobre la mesa, mostraba el último mensaje de Javier. Tan dulce como siempre. Decía que ya había llegado a la obra, fuera de la ciudad, y que se iba a dormir directamente porque estaba agotado de conducir todo el día. Javier es el tipo de marido que cuando duerme, no hay quien lo despierte hasta la mañana siguiente. Probablemente ni un terremoto de baja escala lograría sacarlo de la cama. Sonreí para mis adentros al leer su mensaje, sintiéndome afortunada por tener un esposo tan trabajador y que siempre me mantenía informada. Aunque a veces se olvidara de colgar la toalla mojada en su sitio, me invadió una sensación de paz al imaginarlo durmiendo profundamente en su alojamiento, mientras yo pasaba la noche en compañía de los mosquitos y el tic-tac monótono del reloj de pared. Esa tranquilidad no la rompió el sonido de un fantasma, sino el rugido de una ambulancia que se detuvo bruscamente justo delante de la entrada de urgencias. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado hizo que mi somnolencia desapareciera al instante, dando paso al modo de alerta que había perfeccionado durante años. La enfermera de guardia, que hasta ese momento estaba absorta en un juego en su móvil, saltó de la silla, lista para recibir al nuevo paciente. Me ajusté la bata blanca, respiré hondo y caminé a toda prisa hacia las puertas automáticas de cristal que se abrían de par en par. El viento gélido de la noche me golpeó en la cara, trayendo consigo el olor metálico a sangre y el pánico de los sanitarios. Mis pasos se detuvieron junto a la camilla, y en ese mismo instante sentí que mi mundo dejaba de girar. Mis ojos se abrieron como platos al contemplar la figura del hombre que yacía débilmente, con el rostro lleno de rasguños y la ropa hecha jirones. No era un desconocido, era Javier, mi marido, el que supuestamente estaba durmiendo plácidamente en otra ciudad. Mi cerebro se bloqueó, negándose a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que el hombre que se había despedido para ir a trabajar a la provincia vecina estuviera ahora postrado ante mí, con la camisa de franela cara que le regalé el mes pasado destrozada? Sentía como si estuviera en medio de una broma de cámara oculta, pero, por desgracia, no había cámaras escondidas en ninguna esquina. El corazón me latía con fuerza, no por la adrenalina médica, sino por una mezcla de confusión y miedo. Me acerqué para asegurarme de que no me equivocaba. Quizás solo era alguien muy parecido. El rostro de mi marido era bastante común. Pero no. El lunar en su cuello y el reloj de cuero en su muñeca eran pruebas irrefutables. Era él. Era Javier. Cuando me disponía a tomarle la mano para comprobarle el pulso, un técnico de la ambulancia me dio un informe rápido sobre un accidente de tráfico que había sufrido el coche de mi marido en la carretera que llevaba a una zona turística de la sierra, no en dirección a la obra. Antes de que pudiera tomar aire para calmarme, comenzó el segundo acto de este drama sin previo aviso. Una mujer joven entró corriendo en urgencias, jadeando y con el rostro también lleno de arañazos leves. Lloraba a gritos, con una voz tan aguda que las otras enfermeras se giraron sobresaltadas. Sin pedir permiso, se abrió paso y se abrazó al cuerpo inconsciente de Javier, como si fuera la legítima dueña de esa persona postrada. La escena era idéntica a las de un culebrón de esos que veía mi madre. La diferencia es que esto era real, y estaba sucediendo delante de mis narices. No era una desconocida, y reconocerla me golpeó en el pecho con más fuerza que la noticia del accidente de Javier. Era Lucía, la hija de los vecinos, a quien yo consideraba casi una hermana pequeña. La estudiante universitaria a la que a menudo ayudaba con el dinero de la matrícula porque sus padres pasaban por un mal momento. Su aspecto de esa noche distaba mucho de la Lucía inocente y educada que venía a mi casa. Llevaba un vestido de noche algo revelador, el pelo teñido de rubio y no olía a colonia infantil, sino a un perfume caro y penetrante. Verla llorar histéricamente mientras llamaba a mi marido por un apodo cariñoso me revolvió el estómago. Los sollozos de Lucía se intensificaron. Sacudía el cuerpo de Javier mientras le suplicaba que despertara. «Javier, despierta, por favor». «No me dejes», gritaba sin el menor atisbo de vergüenza. No se percató en absoluto de mi presencia, allí plantada junto a la cabecera de la camilla, oculta tras la mascarilla y el gorro quirúrgico. ¡Qué ironía!
La mujer a la que ayudaba a pagar sus estudios estaba ahora llorando por mi marido, como si la extraña en esta situación fuera yo. Si esto no fuera un hospital, probablemente le habría echado una bolsa de suero por encima para que espabilara. Sentí como si me hubieran abofeteado con una chancla mojada. Dolor, sorpresa y humillación, todo a la vez. Mi mano derecha temblaba sin control. Me moría de ganas de tirar de ese pelo rubio y arrastrarla fuera, pero el juramento que pronuncié hace años me mantuvo inmóvil. Aquí yo era la doctora, y sobre mis hombros pesaba la responsabilidad de una vida, aunque esa vida perteneciera a un traidor y a su amante. La situación era una prueba de paciencia de nivel divino, en la que tenía que elegir entre ser una esposa furiosa o una médico profesional. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el fuerte olor a desinfectante para aclarar mi mente nublada. Lentamente, me ajusté la mascarilla, subiéndola hasta que cubrió casi todo mi rostro, excepto los ojos. Mi identidad debía permanecer oculta por ahora, al menos hasta que supiera cuán profundo era el agujero de mentiras que habían cavado a mis espaldas. Con un gesto rígido pero decidido, indiqué a una enfermera que apartara a Lucía del paciente. La noche iba a ser larga, y al parecer, necesitaría un café mucho más fuerte que un simple aguachirri para enfrentarme a esta locura. Ser espectadora en el drama de tu propia vida es una sensación extraña. Como tragarse un chicle, se te atasca, te entra el pánico, pero no puedes hacer mucho. Me mantuve erguida junto a la camilla, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran las rodillas ante la ridícula escena. Lucía seguía pegada a Javier como un sello mojado, negándose a soltarlo, a pesar de que una enfermera intentaba apartarla con delicadeza. Si la situación no fuera tan crítica, me habría reído de su tenacidad por proteger al hombre que, en realidad, era mi marido. Qué cómico. Actuaba como si fuera la heroína del momento, la que más se preocupaba, cuando era yo quien se había asegurado durante años de que Javier comiera sano y tuviera las camisas planchadas. La joven se resistía como un gato al que intentan bañar mientras la enfermera trataba de alejarla para que yo pudiera examinar al paciente. Empezó a despotricar sobre la lentitud del servicio hospitalario, acusándonos de ser incompetentes para tratar a una persona importante. Persona importante, decía. Javier era importante, sí, sobre todo la factura de su tarjeta de crédito, que el mes pasado se había disparado por compras cuyo destino ahora empezaba a adivinar. Con la poca paciencia que me quedaba, le hice una señal con los ojos a un celador corpulento para que se llevara a Lucía al otro lado de la cortina. Sus protestas se fueron apagando, aunque todavía se la oía amenazar con llamar al director del hospital. La amenaza de siempre, que me provocaba unas ganas irrefrenables de poner los ojos en blanco. Mis manos se movieron automáticamente para coger el estetoscopio, mientras mi mente rezaba para no lanzarle el instrumento a la cabeza a alguien. Auscultar el pecho de Javier con el instrumental médico me resultó extrañísimo esa noche. Normalmente lo tocaba para abrazarlo o simplemente para apoyar mi cabeza. Su corazón latía rápido pero regular, al mismo ritmo que el mío, que sentía que iba a estallar de rabia contenida. Su olor corporal era el de siempre, el de su perfume amaderado que tanto me gustaba, pero esta vez mezclado con el sudor de otra mujer y el olor metálico a sangre que me revolvía el estómago. Mi profesionalidad como médico estaba siendo puesta a prueba en su punto más crítico, teniendo que salvar la vida de la persona que acababa de apuñalar mis sentimientos por la espalda. La enfermera más veterana a mi lado, Nati, me lanzó una mirada inquisitiva muy evidente. Tenía una expresión de haber tragado un huevo cocido entero. Nati sabía perfectamente quién era el paciente. Se había encontrado con Javier varias veces en las cenas del departamento. Me miró a mí, luego a Javier, y de nuevo a mí, con la boca ligeramente abierta tras la mascarilla. Antes de que pudiera gritar o hacer alguna pregunta que desvelara mi identidad, me llevé el dedo índice a los labios. Afortunadamente, Nati fue lo suficientemente lista como para captar la señal. Aunque sus ojos reflejaban una compasión que hirió un poco mi orgullo, no necesitaba que nadie sintiera lástima por mí. Necesitaba concentrarme. Mi concentración se rompió de nuevo al oír el alboroto de Lucía al otro lado de la cortina. Esta vez insistía en volver a entrar mientras lloriqueaba con voz mimada. Decía que Javier no podía estar lejos de ella, que necesitaba el contacto de su cariño para despertar antes. Dios mío, sentía ganas de inyectarme un sedante para no tener que escuchar semejante sarta de estupideces. ¿Cómo era posible que la estudiante que yo veía ir a la iglesia del barrio con frecuencia se hubiera convertido en una mujer tan descarada? Era verdad lo que decían. Nunca conoces realmente a alguien hasta que lo ves en una situación límite, o, en este caso, hasta que lo pillas en una infidelidad. La aguja de sutura en mi mano danzaba con agilidad sobre la piel de la sien de Javier, uniendo el tejido desgarrado por el impacto contra el volante. Cada puntada que daba me parecía una ironía. Estaba reparando el rostro del hombre que acababa de destrozar la confianza que yo había construido durante años.
Javier gimió suavemente. Entreabrió los ojos, pero su mirada estaba perdida por el efecto de la anestesia local y el golpe en la cabeza. Murmuró el nombre de alguien. Y, por Dios, deseé que pronunciara mi nombre. Pero esa esperanza se hizo añicos al instante cuando sus labios articularon el nombre de Lucía en un susurro. Como si ese nombre fuera su amuleto de la suerte. Mi mano se detuvo en el aire un segundo antes de continuar la sutura, quizás con un tirón del hilo un poco más fuerte de lo necesario. Tras 10 minutos que parecieron 10 años, la primera intervención médica terminó y la hemorragia de su cabeza se detuvo. Me quité los guantes de látex manchados de sangre y los tiré a la papelera de residuos sanitarios con una mezcla de sentimientos. Javier yacía ahora tranquilo, con un vendaje alrededor de la cabeza, con un aspecto pacífico, como si no acabara de cometer ningún pecado. Di un paso atrás para dejar espacio a los enfermeros mientras limpiaban los restos de la intervención, ajustándome la mascarilla, que empezaba a resultarme asfixiante. Quería correr al baño, lavarme la cara con agua helada, despertarme y descubrir que todo había sido una pesadilla por haberme comido una sopa de sobre antes de dormir. Sin embargo, la realidad volvió a abofetearme cuando una enfermera me acercó una bandeja con los objetos personales del paciente, recuperados de los bolsillos de su pantalón y su chaqueta. Allí estaban su cartera de cuero marrón, la que le regalé por su cumpleaños, las llaves del coche con el llavero medio roto y una tarjeta de acceso a una habitación que no reconocí. No era la llave de nuestra casa ni la de su oficina. Era una elegante tarjeta magnética con el logotipo de un parador de lujo en la sierra, cuyo precio por noche podría cubrir mi compra de un mes. Alargué la mano, cogí la tarjeta y la apreté con fuerza dentro del bolsillo de mi bata blanca. La primera fase de la atención médica había terminado, pero parecía que la investigación no había hecho más que empezar. El ambiente detrás de la cortina de urgencias ahora era silencioso. Solo se oía el sonido de las tijeras de una enfermera cortando los pantalones de Javier para examinarle mejor las heridas de la pierna. Me dio pena ver cómo destrozaban así unos vaqueros tan caros, cuya última cuota acababa de pagar el mes pasado con mi tarjeta. Pero ¿qué más daba? Si hasta el corazón de su dueño estaba hecho jirones, ¿por qué iba a preocuparme por el destino de un trozo de tela? Permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, observando cada centímetro del cuerpo de mi marido, que yacía indefenso, buscando cualquier otra señal de mentira que pudiera haber quedado en su piel. De repente, se oyó un pequeño ruido cuando un enfermero le quitó el resto de la cazadora de cuero. Un tarjetero fino y un recibo arrugado cayeron al suelo, rodando hasta mis pies. Un enfermero residente que estaba de servicio se agachó para recogerlos, como parte del protocolo de seguridad de los bienes del paciente. Pero yo fui más rápida y arrebaté esas pruebas con la agilidad de un portero de la selección. Yo me encargo. Son objetos de valor, dije con una voz tan neutra como pude, para no sonar como una esposa sospechosa. El enfermero asintió obedientemente y volvió a limpiar las heridas de la rodilla de Javier. El papel que acababa de recoger no era el recibo de la gasolinera ni una factura de cemento para la obra, como me había dicho esa tarde. Mis ojos se abrieron de par en par al leer las letras impresas en el papel térmico. Era el comprobante de una cena romántica con un total que podría pagar mi compra de 2 semanas. Estaban claramente detallados 2 solomillos de ternera de primera y una botella de vino caro, con fecha y hora de hacía apenas 2 horas. Fantástico, señor Javier. Decía que iba a comer un bocadillo en una obra polvorienta, y resulta que estaba cortando carne tierna en un restaurante de 5 estrellas. Mientras tanto, yo aquí comiendo galletas integrales de ayer para no marearme en el turno de noche, y eso no era todo. El tarjetero que se había caído también guardaba otra sorpresa no menos dolorosa. Al abrirlo, encontré, delicadamente colocada entre su DNI y sus tarjetas de crédito, una tarjeta de acceso a una habitación electrónica con la imagen de unas montañas verdes. En ella estaba escrito el nombre de un lujoso parador. Parador Vistas del Amor, junto con un número de habitación que correspondía a las suites más caras, con piscina privada. Este no era un lugar para que descansaran los obreros. Era un lugar para una luna de miel o una escapada de fin de semana. Sentí que las rodillas me flaqueaban, como si me hubieran quitado los huesos uno a uno. Así que el proyecto fuera de la ciudad era en realidad el proyecto de pecar con la hija de los vecinos. Mis manos temblaban violentamente mientras sostenía esas pruebas silenciosas. No era por el frío del aire acondicionado, sino por el fuego de los celos que me quemaba el pecho. Me dieron ganas de arrugar ese recibo y metérselo en la boca a Javier para que se diera cuenta de que el sabor de esa carne cara ahora era amargo. Pero, por supuesto, la honorable doctora Carmen no podía permitirse una escena tan salvaje delante de sus subordinados. Tenía que mantener la compostura, aunque mi corazón estuviera hecho añicos. Qué curiosa es la vida. Yo,
partiéndome la espalda en turnos de noche para nuestros ahorros de futuro, y él, gastándolos para darse la gran vida con una mujer que ni siquiera había terminado la carrera. Con las pocas fuerzas y la cordura que me quedaban, guardé todas las pruebas de su infidelidad en el bolsillo profundo de mi bata. Que esos malditos objetos descansaran allí un rato, junto a mi estetoscopio y mi bolígrafo, esperando el momento adecuado para ser presentados como armas de destrucción masiva para mi matrimonio. Miré el rostro de Javier, que seguía durmiendo plácidamente. El rostro que una vez amé con locura, ahora me parecía extraño y falso. Esta noche no solo estoy curando tus heridas, Javier, sino que también estoy reuniendo munición para destruirte lentamente. Respiré hondo, exhalé bruscamente por la boca y volví a poner mi cara de póker, lista para afrontar el siguiente acto de este drama barato. El sonido de unos tacones altos golpeando el suelo de terrazo resonó, agudo y molesto, como el zumbido de un mosquito en el oído cuando estás a punto de dormirte. Lucía irrumpió de nuevo tras la cortina, ignorando las advertencias del guardia de seguridad, que estaba desbordado por su comportamiento de princesa malcriada. Con el maquillaje corrido, que la hacía parecer un panda bajo la lluvia, se plantó con las manos en las caderas frente a una enfermera residente. Exigió que trasladaran a Javier a la habitación más cara de inmediato, a pesar de que ni siquiera había tramitado el ingreso. Su seguridad en sí misma era asombrosa, como si el hospital fuera de su abuela y pudiera hacer lo que le viniera en gana. Sin un ápice de vergüenza, su dulce boca comenzó a escupir frases que hicieron que me ardieran los oídos detrás de la mascarilla. Con un tono agudo y afectado, se presentó como la prometida del paciente y pidió que no contactáramos con ningún otro familiar de Javier, especialmente con su esposa. Su mujer es una rancia, siempre está trabajando y es una tacaña. Javier ya no aguanta más en casa, le soltó a la enfermera, que la escuchaba con cara de confusión. Incluso dijo con orgullo que Javier le había prometido tramitar el divorcio la semana siguiente para casarse con ella. Vaya, qué guión más elaborado. Resulta que, además de ser una estudiante mediocre, también tenía talento para escribir culebrones. Yo permanecía en un rincón, sosteniendo el historial del paciente, fingiendo estar ocupada tomando notas, aunque en realidad estaba apretando el bolígrafo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me moría de ganas de reírme a carcajadas en su cara, de reírme de lo estúpida que era al insultar a la esposa rancia delante de la propia interesada. No sabía que la mujer tacaña de la que hablaba era la que tenía en sus manos la vida de su amante en ese momento. La matrícula de la universidad que ella usaba para comprarse pintalabios y tacones también provenía del sudor de esa mujer rancia. Una ironía vomitiva, pero me contuve con todas mis fuerzas para que la función de circo no terminara demasiado pronto. Lucía siguió parloteando, mostrando un anillo de oro en su dedo anular que, según ella, era el regalo de su compromiso secreto el mes pasado. El anillo me resultaba familiar. El diseño era exactamente igual a uno que había visto en el escaparate de mi joyería de confianza. Un anillo que pensé que Javier había comprado para nuestro aniversario de bodas, pero que nunca llegó a mis manos. Sentí una punzada de dolor en el corazón, pero mi lógica me ordenó mantener la calma. Déjala hablar, que diga lo que quiera. Déjala mostrar todas sus cartas sucias. Cuanto más hablara, más pruebas registraría yo en mi memoria para llevarlos a los dos ante un juez. Disfruta de tu momento de gloria, señorita Lucía, porque muy pronto la verdadera directora tomará el control del espectáculo. La oportunidad de oro llegó finalmente cuando la princesa de pacotilla, Lucía, se excusó para ir al baño a retocarse el maquillaje, que ya parecía el de un payaso bajo la lluvia. La calma regresó al box de urgencias, dejándome a solas con Javier, que seguía dormido por el efecto de la medicación. Mi mirada se clavó inmediatamente en el objeto plano y negro que descansaba en la bandeja de acero junto a la camilla. ¿El smartphone de Javier? La pantalla estaba rota en 1000 pedazos, como una telaraña, por el impacto del accidente, pero la luz de notificaciones parpadeaba coquetamente, pidiendo ser atendida. Con un movimiento rápido pero cauteloso, cogí el móvil antes de que nadie más lo viera. Me sentí como una ladrona que recupera lo que es suyo. Mis dedos tocaron la fría pantalla, y una gran pregunta surgió en mi mente. ¿Habría cambiado la contraseña? Los infieles suelen tener sistemas de seguridad dignos de un banco central para ocultar sus trapos sucios. Pero resultó que había sobreestimado la inteligencia de mi marido. Cuando introduje la combinación de mi día y mes de nacimiento, el móvil se desbloqueó sin problemas. Una ironía desconcertante. Me traicionaba a mis espaldas, pero seguía usando mi fecha de cumpleaños como clave de acceso a sus secretos. Quién sabe si por pereza para cambiarla o porque pensaba que yo era tan estúpida como para no revisar nunca su teléfono. El fondo de pantalla ya no era nuestra foto de boda, sino la imagen del deportivo de sus sueños, una pequeña señal de que sus prioridades en la vida habían cambiado drásticamente.
No perdí el tiempo mirando la galería de fotos o los mensajes, que seguramente me subirían la tensión. Mis dedos se movieron ágilmente para abrir la aplicación del banco. Mi instinto de esposa, que también ejercía de ministra de Economía del hogar, rara vez fallaba. El corazón se me paró al ver el saldo de la cuenta que llamábamos ahorros para el camino, la cuenta que llenábamos con esfuerzo, apartando parte de nuestro sueldo cada mes, con el sueño de hacer juntos el Camino de Santiago. Ahora, la cifra se había reducido drásticamente hasta un punto irrisorio. Los miles de euros que debían ser nuestro billete hacia esa meta espiritual, ahora no alcanzaban ni para un billete de autobús interurbano. Mis ojos se empañaron mientras repasaba el historial de movimientos de la cuenta, claramente visible en la pantalla rota. Allí estaba impresa la prueba de un delito mucho más doloroso que una simple infidelidad física. Había una transferencia de una suma considerable, realizada hacía 2 días, a un concesionario de motos. El concepto: pago final de una moto de última generación. Luego, otra transacción para el pago completo del alquiler de la villa de lujo donde planeaban pasar esa noche. Así que, mientras yo ahorraba comiendo tortillas y reprimiendo mis ganas de comprar ropa nueva en nombre de un sueño compartido, él usaba ese dinero sagrado para comprarle un vehículo a su amante y financiar sus pecados. Sentí como si una enorme piedra me golpeara en el estómago, dejándome sin aire y con unas náuseas terribles. Javier no solo era un marido infiel, era un ladrón en su propia casa. Con las manos temblando de una rabia que me llegaba a la cabeza, envié rápidamente todas las capturas de pantalla de los movimientos a mi propio número y borré el rastro del envío a la velocidad del rayo. Volví a colocar el móvil en su sitio, en la misma posición, como si nunca lo hubiera tocado. Al mirar el rostro de Javier, que dormía tan inocentemente, sentí que mi amor se evaporaba por completo, reemplazado por un profundo asco, hacia un hombre capaz de cambiar la devoción de su esposa por un placer momentáneo. El drama de esta noche recibió a una nueva estrella invitada que, no menos escandalosa, rompió el silencio del pasillo del hospital con el sonido de unos pasos apresurados. Mi suegra, una mujer de mediana edad que normalmente lucía impecable con su moño elegante, apareció esta vez con una bata de andar por casa cubierta por un abrigo grueso y una cara de pánico absoluto. Yo, de pie en un rincón, sentí un ligero alivio, pensando que por fin llegaba un familiar sensato para tomar las riendas de esta situación demencial. Mis expectativas eran simples. Regañaría a Lucía por andar de noche con un hombre casado y luego se disculparía con el médico que atendía a su hijo. Pero resultó que mis expectativas eran demasiado altas, tan altas como mi deseo de adelgazar mientras me encanta picar entre horas. En cuanto entró, su radar no buscó a un médico para preguntar por el estado de su hijo, sino que se fijó directamente en la figura de Lucía, que estaba sentada sollozando en la sala de espera. Sin pensárselo 2 veces, mi suegra corrió a abrazar a Lucía con fuerza, como si ella fuera la víctima más desvalida de una catástrofe natural. «Ay, Lucía, hija, ¿estás bien? Qué susto me he llevado cuando me han dicho que habíais tenido un accidente», dijo con un tono súper suave que jamás había usado conmigo en los 5 años que llevaba siendo su nuera. Me quedé boquiabierta detrás de la mascarilla, sintiéndome como una estatua decorativa cuya presencia era completamente ignorada. Así que mi suegra ya sabía las andanzas de su hijo, e incluso le había dado su bendición a esta relación ilícita. La siguiente escena hizo que la sangre me hirviera hasta la coronilla. Era una sensación más ardiente que el asfalto en pleno verano. Mientras acariciaba el pelo rubio de Lucía, mi suegra comenzó a lanzar un ataque verbal contra su nuera legítima, sin ser consciente de que la persona a la que insultaba estaba justo delante de ella. «Menos mal que estás a salvo, hija. Que no le pase nada a Javier. Es nuestra única esperanza para librarnos de su mujer, que es una tacaña y una estirada que no para de trabajar», dijo, tan fresca, sin el menor remordimiento. Lo dijo justo delante de mí, la médico que sostenía el historial clínico de su hijo. Me dieron ganas de responderle. «Hola, señora. La esposa tacaña a la que se refiere está aquí mismo», conteniéndose para no inyectarle algo por error. Resulta que de tal palo, tal astilla, la naturaleza tramposa de Javier era, al parecer, una herencia genética pura de su madre. Esa noche, la máscara de familia feliz se hizo añicos por completo, revelando sus verdaderos rostros, codiciosos y falsos. Escuchar cómo te insultan en tu propia cara es una experiencia única. Es como oír una grabación de tu propia voz y darte cuenta de lo mal que suena, pero con un contenido mucho más hiriente que un simple tono desafinado. Permanecía rígida como un poste junto a la camilla, agarrando la carpeta del paciente con la misma fuerza con la que contenía mis ganas de meterle a mi suegra un rollo de vendas en la boca. Imaginaos, la mujer a la que siempre había respetado, a la que cada año por su cumpleaños le compraba un vestido de marca, estaba ahora de pie frente a mí,
despachándose a gusto y poniéndome a caldo. Hablaba como si yo fuera el monstruo de un cuento infantil cuya única misión era torturar al apuesto príncipe. Y resulta que su versión del apuesto príncipe estaba ahora inconsciente después de despilfarrar el dinero de su nuera para irse de juerga. Mi suegra aún no se había dado cuenta de que la doctora que estaba inmóvil frente a ella, oculta tras una mascarilla verde y un gorro quirúrgico, era la nuera de la que estaba cotilleando. Estaba ocupada acariciando con ternura el pelo rubio y enredado de Lucía, una escena que me revolvió el estómago. Cuando yo estuve enferma con una gastroenteritis por agotamiento, por trabajar horas extra para pagar la hipoteca de su casa, ni se molestó en acariciarme la cabeza, ni siquiera se asomó a mi habitación. Simplemente me envió un mensaje diciendo que no me quejara tanto, que Javier necesitaba comer bien, y ahora mirad con qué delicadeza trataba a una desconocida que casi mata a su hijo en un accidente de coche. Resulta que el listón del cariño en esta familia se mide por lo bien que se te da ser un pelota, no por la sinceridad de tu corazón. Doctora, por favor, haga todo lo posible por mi hijo. No se preocupe por el coste, ya se encargará su mujer. Tiene mucho dinero, doctora, pero es increíblemente tacaña. Si no fuera porque mi hijo le pide dinero, seguro que lo acumularía todo para sus caprichos, me soltó mi suegra, dirigiéndose a mí. La frase salió de su boca sin freno, estrellándose contra el muro de mi paciencia, que ya estaba lleno de grietas. ¡Qué gracioso! Decía que yo acumulaba dinero para mis caprichos. ¿Qué caprichos? Llevaba 2 años sin cambiarme los zapatos de trabajo, que ya tenían la suela desgastada, mientras que ella y su hijo estrenaban móvil de última generación cada 6 meses. El dinero que, según ella, yo acumulaba era el que estaba preparando también para su vejez. Pero parece que sus mentes estaban tan nubladas por la codicia que no podían distinguir el oro del latón. Lucía, la zorra que buscaba protección, avivó el fuego con una voz nasal y fingida. Sí, tía, pobre Javier. Me cuenta a menudo que en casa se siente presionado. Su mujer es fría, casi nunca está, siempre ocupada con sus pacientes. Javier necesita calor, tía añadió, sollozando falsamente. Al oír eso, sentí que la sangre me hervía, más caliente que el agua de un hervidor a punto de explotar. Así que esa era la historia que habían construido a mis espaldas. Yo, que me partía la espalda trabajando día y noche, renunciando a mi descanso por mis pacientes, era fría y desatendida. ¿Y quién pagaba la factura de la luz para que ellos pudieran dormir a pierna suelta con el aire acondicionado? ¿Quién llenaba la nevera para que no pasaran hambre? La respuesta era la esposa fría que ahora tenía el destino de sus vidas en la punta de sus dedos. Respiré hondo, tratando de llenar mis pulmones con todo el oxígeno posible antes de estallar. La fría sala de urgencias de repente se sintió sofocante y pequeña. El sonido regular del monitor cardíaco de Javier parecía la banda sonora de esta tensión. La enfermera Nati, a mi lado, estaba visiblemente nerviosa. Sus pies se movían inquietos y me miraba con terror, temiendo que en cualquier momento les lanzara una bombona de oxígeno. Pero tranquila. Soy una profesional. No recurriré a la violencia física. Tengo una forma mucho más elegante y letal de callar esas bocas venenosas. Ya basta de farsa por esta noche. El guión de este drama es demasiado largo y aburrido. Disculpen, mi voz sonó grave y contenida detrás de la mascarilla. Mi suegra se giró con cara de pocos amigos, quizás ofendida por haber interrumpido su sesión de desahogo. ¿Qué pasa, doctora? ¿Le ocurre algo a mi hijo? ¿Es grave? Usted será responsable si mi hijo se queda con secuelas, espetó con un tono altivo, típico de quien se cree que el mundo gira a su alrededor. No respondí con más palabras. Lentamente, mi mano se elevó hacia mi cabeza. Mis movimientos fueron deliberadamente lentos y dramáticos, como en una película a cámara lenta, para que pudieran disfrutar cada segundo. Mis dedos alcanzaron las cintas del gorro quirúrgico que cubría mi pelo y deshice el nudo. La tela verde cayó al suelo, dejando al descubierto mi larga melena. Un poco despeinada, mi suegra frunció el ceño, confundida por el extraño comportamiento de la doctora. Pero el espectáculo principal estaba a punto de comenzar. Mi mano se dirigió a las gomas de la mascarilla que rodeaban mis orejas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. 1 segundo. La goma derecha se soltó. 2 segundos. La siguió la izquierda. 3 segundos. Bajé completamente la tela que cubría mi rostro, dejando que la luz de neón de urgencias iluminara mi verdadera cara. El silencio que siguió fue extraordinario, más profundo que el de un cementerio a medianoche. El ajetreo del hospital fuera de la cortina pareció desvanecerse, reemplazado por el sonido imaginario de mandíbulas golpeando el suelo. Mi suegra, cuyo rostro estaba antes rojo de ira, se puso pálida como el papel. Sus ojos se salían de sus órbitas y su boca se abrió de par en par, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire.
Me miraba como si estuviera viendo a un fantasma que se había levantado de la tumba para vengarse. Su cuerpo temblaba violentamente. La mano con la que antes abrazaba a Lucía ahora colgaba inerte a su costado. Mientras tanto, la reacción de Lucía, sentada en la silla, no fue menos épica. Su rostro, manchado de maquillaje, se congeló. Sus ojos se movían frenéticamente de mi cara a la placa de identificación que colgaba de mi bata. Doctora Carmen. Pude ver cómo su lento cerebro intentaba conectar los puntos. La doctora que tenía delante era Carmen. Carmen era el nombre de la esposa de Javier. La esposa de Javier era la mujer a la que acababa de llamar tacaña y rancia. Y lo peor de todo, era la mujer que había estado pagando sus estudios. Su mundo de fantasía se derrumbó. Se encogió en su silla, tratando de esconderse detrás de mi suegra, pero, por desgracia, esa espalda también estaba temblando sin fuerzas. Las miré a ambas, alternativamente, con una expresión que había ensayado mentalmente, fría, afilada y sin emoción. Sin lágrimas, sin gritos histéricos, solo la mirada de un juez que ya sostiene el martillo del veredicto. La comisura de mis labios se elevó ligeramente, formando una sonrisa cínica y aterradora. Continúe, señora, dije con una voz tranquila que resonó en la pequeña habitación. ¿Qué decía antes? Que su mujer es tacaña, que es una estirada. Siga, por favor. Me encanta escucharla. No todos los días se oye una opinión tan sincera de una suegra y de la hija de los vecinos a las que he estado alimentando. Mi suegra retrocedió un paso, tropezando con la pata de una silla y casi cayendo. Intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Solo logró balbucear un Carmen. Su arrogancia y su porte se desvanecieron. Frente a mí solo había una anciana descubierta, muerta de vergüenza por haber sido sorprendida mordiendo la mano que le daba de comer. Una sensación de satisfacción comenzó a recorrer mi cuerpo. Ver sus rostros de pánico era una recompensa justa por el dolor que me habían causado. ¿Por qué se callan?, pregunté de nuevo, esta vez dando un paso hacia ellas. Mis pisadas sonaron firmes sobre el terrazo. Antes estaba muy insistente pidiendo el mejor tratamiento. No se preocupe, señora, soy una profesional. Ya le he cosido la cabeza a su hijo. Ya he curado sus heridas. No voy a dejar que se muera solo porque deteste su comportamiento. Hice una pausa, dejando que el miedo se apoderara de ellas. Pero a partir de este segundo, no esperen ningún trato especial. Y por cierto, Lucía, me giré hacia la joven, que ahora mantenía la cabeza gacha, evitando mi mirada. Espero que tengas un buen seguro médico, o, al menos, una cartera bien llena, porque desde esta noche, la beca extraoficial que recibías de mi parte queda oficialmente cancelada. Por favor, paga tú misma los gastos del tratamiento de tu amado. El ambiente en la habitación era de absoluta parálisis. No podían huir, no podían replicar, no podían esconderse. Sus máscaras estaban hechas añicos en el suelo, pisoteadas por la verdad que yo acababa de desnudar. Yo estaba allí, como la vencedora absoluta de este asalto. No como la víctima que llora en un rincón, sino como la mujer que tenía el control total sobre el destino de los traidores que tenía delante. La noche era fría, sí, pero mi mirada era mucho más gélida que el aire de cualquier montaña. Si existiera un concurso mundial de cambio de expresión facial más rápido, mi suegra se llevaría el primer premio sin competencia. Su rostro furioso, que antes me insultaba, se transformó drásticamente en una cara de súplica, como la de un mendigo en un semáforo. Sus labios temblaban mientras intentaba articular una defensa que, seguramente, no sería más que una sarta de mentiras. Carmen. Yo solo estaba enfadada. No quería decir eso. Lo has entendido mal, hija, balbuceó, intentando alcanzar mi mano con la suya, arrugada y fría. Retrocedí un paso, esquivando su contacto como si su mano portara un virus mortal. ¿Entendido mal? ¿Qué parte he entendido mal, señora? ¿La parte en que me llamaba tacaña? ¿O la parte en que decía que Lucía era su nuera ideal? Pregunté con un tono relajado pero hiriente. Una sonrisa torcida seguía dibujada en mis labios, disfrutando de la rara escena de ver a esta vieja leona quedarse de repente sin dientes en su propia jaula. Lucía, detrás de ella, permanecía en silencio, fingiendo estar ocupada retorciendo el borde de su vestido, probablemente deseando que se la tragara la tierra en ese mismo instante. Sin más preámbulos, metí la mano en el bolsillo de mi bata, no para sacar un caramelo, sino el tesoro que había encontrado antes en el bolsillo de Javier. Con un gesto tranquilo, coloqué el recibo arrugado de la cena y la tarjeta de acceso al parador sobre la mesa junto a la camilla. El sonido seco de la tarjeta de plástico al chocar contra la mesa de metal resonó en la silenciosa habitación. No necesito un drama de lágrimas de cocodrilo esta noche. Miren eso, dije, señalando las pruebas.
Es el comprobante de una cena romántica y el alquiler de una habitación de lujo pagados con el dinero de nuestros ahorros para el Camino de Santiago, el dinero que he reunido trasnochando para cuidar pacientes, mientras su hijo se divertía con esta estudiante sinvergüenza. Mi suegra miró los objetos con los ojos desorbitados, y luego volvió a mirarme con el rostro pálido. Sabía que estaba en jaque mate. No había escapatoria posible. Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir, dije con firmeza, mirándolas a los ojos una por una. Mi trabajo como médico ha terminado. He salvado la vida de su hijo, y he curado las heridas de su amante. Profesionalmente, he cumplido, pero personalmente, lo siento. La beneficencia ha cerrado permanentemente. Tomé una breve bocanada de aire y continué con mi ultimátum. A partir de este momento me lavo las manos. Ocúpese usted de los trámites administrativos del hospital. No use mi nombre como garante. Y tú, Lucía, me giré hacia la chica. Usa el dinero que te quede de lo que le has robado a mi marido para pagar tus medicinas. No esperes ni un céntimo más de mi bolsillo. Me di la vuelta y caminé hacia la cortina con una inmensa sensación de alivio, como si acabara de tirar a la basura algo podrido que llevaba tiempo guardando en casa. Buenas noches. Disfruten de su tiempo juntos sin las molestias de esta esposa tacaña, concluí, corriendo la cortina y dejándolas solas, completamente desconcertadas, pensando en cómo pagar una factura que no sería precisamente pequeña. Salir de detrás de la cortina de urgencias fue como salir de una mazmorra sofocante después de 10 años de encierro. El aire del hospital, que normalmente olía a desinfectante y medicamentos, de repente, me pareció tan fresco como el de la montaña por la mañana. Mis pasos eran ligeros, como si el peso de cientos de kilos que había cargado sobre mis hombros, el de ser la esposa perfecta, la nuera obediente y la fuente de financiación de la familia, acabara de desprenderse y caer al suelo. En el mostrador de enfermería, Nati y otras enfermeras me miraban con una mezcla de admiración y espanto. Seguramente lo habían oído todo. Las paredes de este hospital tienen oídos y los cotilleos aquí se propagan más rápido que la luz. Pero no me importaba. Que lo supieran. A partir de esta noche ya no tenía secretos familiares que ocultar. El cadáver que Javier había estado escondiendo lo había desenterrado hasta los huesos. ¿Por qué debería sentir vergüenza? Los que deberían estar avergonzados eran ellos, los que estaban dentro, sumidos en la confusión. Caminé directamente hacia administración, ignorando las miradas curiosas del guardia de seguridad que bostezaba en su puesto. El administrativo de noche, un joven con los ojos enrojecidos por el sueño, se enderezó al verme llegar con una cara que probablemente parecía la de un ángel de la muerte. Con voz tranquila y plana, le di las instrucciones que serían el primer clavo en el ataúd financiero de mi marido. Buenas noches. Por favor, toma nota. El paciente llamado Javier en urgencias y la mujer que lo acompañaba. Todas sus facturas deben ser separadas de mi cuenta de empleada. Ni un solo euro debe cargarse a mi seguro familiar. Retiro mi condición de garante ahora mismo. Si no pueden pagar en efectivo o con tarjeta, trátalos según el procedimiento para pacientes sin seguro que no pagan. El administrativo se quedó boquiabierto por un momento, sorprendido de oír unas instrucciones tan crueles de la doctora Carmen, que normalmente era amable y solía invitar a algo de la cafetería. Pero al ver la seriedad en mi mirada, asintió rápidamente y comenzó a teclear algo en su ordenador con pánico. Una vez resuelto el asunto administrativo, no me fui a casa. Volver a una casa vacía solo me haría llorar, y me negaba a derramar una lágrima por un hombre tan indigno. Preferí sentarme en la cafetería del hospital, ya desierta, y pedir un café solo y amargo, tan amargo como mi vida esa noche. Mientras sorbía el café caliente, reflexioné. Qué curiosa es la vida. Hace unas horas, todavía era una esposa orgullosa de tener un marido trabajador. Todavía imaginaba nuestra vejez, sentados juntos en el porche viendo jugar a nuestros nietos. Resultó que todo era una fantasía en mi cabeza. La realidad es que solo era una vaca lechera a la que explotaban hasta agotarla, y a la que pretendían sacrificar cuando ya no fuera útil. La diferencia es que esta vaca lechera tenía cuernos y sabía cómo embestir. Mi móvil vibró. Una notificación de la aplicación del banco. Acababa de bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales que tenían Javier y su madre. Ah, qué placer imaginar sus caras cuando el cajero del supermercado les dijera que la tarjeta estaba denegada. 2 horas después, cuando el alba comenzaba a despuntar y el cielo se teñía de un azul oscuro, una enfermera se me acercó corriendo a la cafetería. Dijo que Javier se había despertado del todo y estaba furioso, exigiendo verme. ¿Furioso? ¡Qué energía! Un hombre al que acababan de coserle la cabeza y con una pierna rota todavía tenía fuerzas para enfadarse. Me terminé el café de un trago, me ajusté la bata y volví a la planta de hospitalización con paso tranquilo. Este es el último acto, pensé.
El momento en que el pequeño rey debe saber que su reino se ha derrumbado y que ya no es el soberano. Cuando entré en la habitación, que ahora era de tercera clase porque, por supuesto, sin mi garantía no podían acceder a una habitación privada, la escena era a la vez patética y ridícula. Javier yacía en una cama de hierro con un colchón fino, su pierna en alto con un vendaje grueso, la cara hinchada. A su lado, mi suegra estaba sentada en una silla de plástico barata, masajeándose la frente, mientras Lucía se acurrucaba en el suelo, abrazando sus rodillas, con el rostro congestionado. En cuanto me vio entrar, los ojos de Javier se encendieron. Intentó incorporarse, pero gimió de dolor. «Carmen, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué me has metido en este cuchitril? Soy tu marido. Trasládame a una habitación privada ahora». «Hace calor aquí», gritó con voz ronca. Increíble. En lugar de disculparse o sentirse culpable, su primera frase fue una queja sobre las instalaciones. Realmente, hay gente que no tiene espejos en casa. Solo esbocé una leve sonrisa, de pie en el umbral con los brazos cruzados, disfrutando de la vista de las ratas atrapadas en su propia trampa. «Buenos días, mi querido exmarido», saludé con un tono alegre y fingido, en total contraste con el ambiente sombrío de la habitación. «Lo siento, pero las habitaciones privadas son solo para familiares de los médicos. Y como has decidido formar una nueva familia con la hija de los vecinos, tus privilegios han caducado. Considéralo una simulación de la vida de miseria que te espera a partir de mañana». Javier me miró con los ojos desorbitados, su rostro enrojecido de ira. Me señaló con una mano temblorosa. «No seas insolente. Puedo denunciarte por abandono de un cónyuge», amenazó. Me reí suavemente, una risa genuina, porque su amenaza sonaba como el chiste de un payaso de feria. ¿Abandono? Al contrario, le estaba enseñando el verdadero significado de la independencia. Me acerqué a su cama, haciendo que mi suegra retrocediera instintivamente su silla por miedo. Miré a Javier a los ojos, buscando algún rastro de amor, pero solo encontré un ego herido. «Denúnciame. Adelante. Pero antes de que denuncies un abandono, yo ya te habré denunciado a ti por apropiación indebida y robo», susurré. Lenta pero enfáticamente. El rostro de Javier, antes rojo de ira, se tornó pálido como el de un cadáver. Sus ojos se movían inquietos. «¿Robo?» «No me acuses en falso», se defendió, pero su voz sonaba insegura. Saqué mi móvil y le mostré las pruebas de las transferencias que había guardado. «Los ahorros para el camino, Javier. Los miles de euros que hemos acumulado durante 5 años. ¿Te los has fundido para comprarle una moto a ella?», señalé a Lucía con la barbilla, «y para alquilar esa villa para vuestros pecados. Eso es un delito. Y como el dinero estaba en una cuenta conjunta donde la mayoría de los ingresos eran de mi nómina, tengo todo el derecho a demandarte». La habitación volvió a quedarse en silencio. Esta vez, un silencio tenso. Javier sabía que no podía negar las pruebas digitales. Mi suegra comenzó a llorar de nuevo, esta vez con más sinceridad, al darse cuenta de que la cartera de su hijo estaba vacía. «Carmen, hija, no hagas esto. Arreglémoslo en familia». «Qué vergüenza con los vecinos si se entera la policía», suplicó mi suegra, intentando de nuevo cogerme la mano. La aparté suavemente. «¿En familia? ¿Qué familia, señora? ¿La familia a la que usted apoyaba para que me fueran infieles? Ah, y hablando de vecinos, creo que debería prepararse para una vergüenza aún mayor». Me giré hacia la puerta y le hice una señal a alguien que esperaba fuera. La puerta se abrió de par en par y entraron un hombre y una mujer de mediana edad con una expresión de furia desbordada. Eran los padres de Lucía. Los había llamado desde la cafetería para informarles de que su hija estaba en el hospital tras un accidente con un hombre casado. Su reacción, por supuesto, fue de ira. Al ver a sus padres, Lucía se levantó aterrorizada. «Papá», mamá musitó, pero su padre le propinó una sonora bofetada que resonó en toda la habitación. «Desagradecida. Te pagamos los estudios para que seas alguien, no para que te conviertas en una rompehogares. Has avergonzado a la familia», gritó el padre. La madre de Lucía lloraba histéricamente, golpeando los hombros de su hija. «¿Qué hemos hecho mal contigo? ¿Cómo has podido hacerle esto a Carmen, que te ha ayudado a pagar la matrícula?» El caos en la habitación era un espectáculo. Lucía lloraba pidiendo perdón a los pies de su padre. Mi suegra lloraba de confusión, y Javier solo podía permanecer rígido en la cama, sin poder huir porque tenía la pierna rota. Vio cómo sus suegros potenciales arrastraban a su amante fuera de la habitación. «A casa, te voy a encerrar, y olvídate de la universidad», gritaba el padre de Lucía mientras se la llevaba. Lucía se giró hacia Javier, esperando que su príncipe la salvara. Pero Javier desvió la mirada. El príncipe sapo estaba demasiado ocupado salvándose a sí mismo. Se acabó el amor eterno que pregonaban la noche anterior. Resultó que su amor era tan frágil como un pañuelo de papel.
Cuando la familia de Lucía se fue con todo su drama, nos quedamos los tres, los restos de esta familia destrozada. Javier me miró con la vista perdida. Quizás acababa de darse cuenta de que estaba completamente solo. Carmen. Por favor, su voz se debilitó. Su ego se desmoronó al enfrentarse a la realidad. Mi pierna. El médico dice que tienen que operarme para ponerme una placa. Cuesta mucho dinero. Mamá no lo tiene. Por favor, solo esta vez. Ti juro que te lo devolveré cuando me recupere. Miré su pierna vendada. Ah, sí. La lesión era bastante grave. Si no se operaba pronto con material de calidad, podría quedarse cojo de por vida. El coste era de miles de euros. Una cantidad pequeña para mí, pero una fortuna para un desempleado encubierto como él. Vaya, qué lástima, respondí con un tono de falsa preocupación. La operación es cara. Sí. Por desgracia, el dinero que podría haberla pagado ya lo usaste para comprarle la moto a Lucía. Intenta pedirle que la venda para pagar tu operación. Ah, no, espera. Su padre se la acaba de llevar y seguro que la confisca. Negué con la cabeza, fingiendo tristeza. Además, Javier, aunque tuviera el dinero, preferiría donarlo a un orfanato antes que financiar la pierna que usaste para ir a pecar. Considera tu futura cojera como un recuerdo eterno de tu infidelidad, para que cada vez que camines, recuerdes lo estúpido que has sido. Mi suegra se arrodilló a mis pies, abrazándome las piernas con fuerza. Carmen, perdón, hija, te lo suplico, ten piedad de Javier. Es joven, tiene toda la vida por delante. No dejes que se quede lisiado. Te prometo que le obligaré a dejar a Lucía. Seré una buena suegra para ti. Miré a la anciana a mis pies con una pizca de lástima, pero mi asco era mucho mayor. Señora, ya es tarde. No sirve de nada que se arrodille ahora. Cuando yo estuve enferma y necesité su ayuda, ¿dónde estaba? Ocupada gastando mi dinero. Ahora, experimente en carne propia lo difícil que es ganarlo. Retiré mi pierna de su agarre, haciendo que rodara suavemente por el frío suelo. Saqué un sobre marrón de mi bolso, uno que había preparado esa misma noche con la ayuda del abogado de mi familia, que casualmente también estaba de guardia por otro incidente. Coloqué el sobre el pecho de Javier. Esta es la demanda de divorcio. Fírmala cuanto antes si quieres un proceso fácil. Si lo complicas, me aseguraré de que te pudras en la cárcel por apropiación indebida. Solo tienes dos opciones: ser un divorciado pobre y cojo fuera de la cárcel, o ser un preso cojo dentro de ella. Javier miró el sobre con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Acababa de darse cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino a su cajero automático, su futuro y su dignidad como hombre. Y una cosa más, dije mientras caminaba hacia la puerta, lista para abandonar esa habitación para siempre. La factura del hospital corre por horas. Si al mediodía no habéis pagado un adelanto, el hospital os dará el alta forzosa. Mi consejo es que venda esas joyas de oro que lleva puestas, señora. Ah, espere. Esas joyas se las compré yo. Bueno, considérelo mi última obra de caridad. Véndalas para el billete de autobús de vuelta a casa. Porque vuestro coche está destrozado, y ningún seguro cubrirá un accidente por conducción temeraria. Cerré la puerta de la habitación lentamente, dejando que los lamentos de arrepentimiento estallaran dentro. Javier gritaba mi nombre. Su madre imploraba al Dios que habían olvidado durante tanto tiempo. Pero para mí, esos sonidos no eran más que un ruido de fondo que se desvanecía poco a poco. Caminé por el pasillo del hospital, que empezaba a llenarse de visitantes. El sol brillaba intensamente a través de las ventanas, iluminando el suelo limpio. El calor de sus rayos penetraba en mi piel, como si quemara los últimos vestigios de la gélida y terrible noche. Me toqué el pecho, donde latía mi corazón. Curiosamente, no sentía un dolor insoportable. Lo que sentía era un alivio inmenso, expansivo, como si me hubiera curado de una enfermedad crónica que me había consumido durante mucho tiempo. Había perdido un marido, había perdido mis ahorros y había perdido 5 años en vano, pero hoy había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad. Yo, la doctora Carmen, ya no era la mujer tonta a la que se podía engañar. Era una mujer libre que acababa de ganar una batalla sin mancharse las manos de sangre. Que el karma actúe a su elegante manera. Mi tarea ahora es simplemente seguir adelante, en busca de la verdadera felicidad, lejos de los parásitos que ahora lamentan su destino en una habitación de tercera clase. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa verdaderamente sincera, para mí misma. 6 meses han pasado desde aquella noche dramática, y parece que fue ayer cuando salí de la boca del lobo. La diferencia es que ahora me siento renovada y perfumada. Esta mañana, el sol brilla con fuerza en el horizonte, saludando la ventana de mi nuevo apartamento en una ciudad diferente. Ya no hay niebla fría de montaña que te cale los huesos,
ni llamadas de urgencia a medianoche que te sobresalten. Y lo más importante, no hay más carga en mi vida llamada Javier y su familia. Estoy en el balcón, sosteniendo una taza de té caliente, respirando el aire matutino que huele a tierra mojada y hierba fresca. Siento mis pulmones, antes oprimidos por el humo de la mentira, completamente limpios. Si antes me despertaba preocupada por las facturas de la tarjeta de crédito de mi marido, ahora me levanto con una gran sonrisa pensando en qué voy a cocinar para mí. La libertad, resulta, tiene un sabor dulce. Mudarme de ciudad fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Después de un divorcio complicado, lleno de lágrimas de cocodrilo por su parte, hice las maletas en cuanto el juez dictó sentencia. No me llevé mucho. Solo mi ropa, mis libros de medicina y los restos de mi dignidad, que logré limpiar de las manchas de la traición. Vendí la antigua casa, llena de malos recuerdos, y usé el dinero para montar una pequeña clínica en mi ciudad natal. Aquí la gente no me conoce como la esposa del médico al que engañaron, sino como la doctora Carmen, amable y que a veces regala vitaminas a los niños. Es maravilloso empezar de nuevo en una página en blanco. Hablando del pasado, los rumores, o más bien las noticias de antiguos vecinos cotillas, siguen llegándome, aunque no los pida. Dicen que la vida de Javier ha cambiado drásticamente. De ser un príncipe a caballo ha pasado a ser un príncipe en una silla de ruedas, figuradamente. La operación de su pierna se llevó a cabo, pero como utilizó los servicios más básicos de la sanidad pública y la rehabilitación fue limitada por falta de fondos, su cojera es permanente. Imagínense, un hombre que antes presumía de zapatos caros y caminaba con arrogancia, ahora se arrastra con la ayuda de un bastón de madera. Y ni siquiera un bastón elegante, sino uno corriente con la goma gastada. Intentó buscar trabajo en varias constructoras, pero nadie lo aceptó por su condición física y el historial de la denuncia por apropiación indebida que presenté inicialmente. Sí, retiré la denuncia penal en el último momento, pero no por amor. La retiré porque pensé que la cárcel era un castigo demasiado cómodo para él. Allí le darían comida gratis, techo y compañía. Eso es unas vacaciones pagadas. Quería que experimentara la verdadera prisión, la prisión de la vida. Vivir en la pobreza, con una discapacidad, endeudado y compartiendo un pequeño piso de alquiler con su quisquillosa madre sin ingresos, ese es un castigo perpetuo mucho más severo. Y, efectivamente, las últimas noticias dicen que ahora viven en un piso minúsculo porque el banco embargó su casa, el coche destrozado, la moto embargada por la financiera y las joyas de mi suegra vendidas para pagar tratamientos alternativos ineficaces. Mi suegra, la antigua gran señora que me menospreciaba, ahora, según dicen, trabaja limpiando casas en nuestro antiguo barrio. Una ironía que me provoca una risa interna. Antes me llamaba tacaña por no comprar ropa nueva a menudo. Ahora tiene que lavar la ropa de otros para comer. Los mismos vecinos a los que presumía de su nueva y más guapa nuera son ahora quienes le dan trabajo por lástima. No puedo imaginar lo que debe ser tragarse el orgullo cada día. ¿Y qué fue de la reina del campus? La señorita Lucía. Su historia no es menos interesante. Después de que su padre se la llevara a rastras aquella noche, la encerró en casa durante un mes. Su padre, un hombre respetado en el pueblo, estaba muerto de vergüenza. La noticia de que su hija era una rompehogares y había malversado el dinero de su matrícula se extendió más rápido que la gripe. Como resultado, fue expulsada de la universidad por faltas de asistencia y por no pagar las tasas, sin título, sin marido rico y sin un rostro perfecto, ya que la cicatriz del accidente en su mejilla se convirtió en un queloide. Ahora, Lucía trabaja en la pequeña tienda de ultramarinos de sus padres en el pueblo. Sus sueños de ser una socialité en la gran ciudad están enterrados bajo sacos de arroz y azúcar. A veces me pregunto si soy demasiado cruel. Pero luego recuerdo esa noche en urgencias. Recuerdo cómo se reían de mi sufrimiento, cómo planeaban mi ruina con mi propio dinero. No, no soy cruel, soy justa. El universo tiene su propio equilibrio. Si lanzas una pelota contra una pared con fuerza, te rebotará en la cara con la misma intensidad. Yo solo fui la pared. Mis pensamientos se interrumpen cuando mi asistente llama suavemente a la puerta. Doctora, el desayuno está listo. A las 9 tiene una reunión con el proveedor de medicamentos, me informa educadamente. Sonrío y asiento. Mirad la diferencia. Antes, yo servía. Ahora, me sirven. Antes, mi horario dependía de mi marido. Ahora, yo organizo mi propio horario. Dejo la taza de té vacía y me arreglo el pelo frente al espejo. El reflejo me devuelve la imagen de una mujer mucho más fresca, saludable y con un brillo vivo en los ojos. Se acabaron las ojeras y las arrugas de estrés. La doctora Carmen II es mucho más feliz. Bajo el comedor, que da a un pequeño jardín. Sobre la mesa de madera maciza, me espera mi desayuno favorito. Huevos fritos con patatas.
Sencillo, pero comido con el corazón en paz, sabe a un manjar de 5 estrellas. Mientras como, suena mi móvil. Un mensaje de un número desconocido. Normalmente los ignoro, pero por alguna razón, mi dedo lo abre. El mensaje es breve, pero casi me atraganta. Carmen, soy Javier. Te escribo desde el móvil de un vecino. Por favor, la pierna me duele mucho por la noche cuando se me acaba la medicación. Mamá también está enferma con una tos que no se le quita. ¿Podrías prestarme 50 euros? Te juro que te los devolveré en cuanto encuentre trabajo. Te echo de menos. Resulta que solo tú me entendías. Contesta, por favor. Leí el mensaje 2 veces, y luego estallé en una carcajada tan fuerte que mi gato se asustó y salió corriendo. ¿50 euros? El hombre que se gastaba cientos en una cena ahora me mendiga 50. ¿Y dice que me echa de menos? ¿Echa de menos mi dinero o a mí? Es increíble cómo gira la rueda de la fortuna. ¿Le contesté? Por supuesto que no. Con un gesto tranquilo, presioné el botón de bloquear. Y así, desapareció esa pequeña molestia en mi hermosa mañana. No sentí ni una pizca de culpa. Esos 50 euros estarían mejor donados a una residencia de ancianos. Después de desayunar, camino a mi clínica a solo 2 manzanas de casa. Los vecinos me saludan amablemente. Buenos días, doctora. Qué guapa está usted, me dice un vecino. Les devuelvo el saludo con una sonrisa sincera. Vivir en un entorno positivo tiene un gran impacto en la salud mental. Al llegar a la clínica, mi recepcionista me recibe con el informe de pacientes del día. Hoy está lleno, doctora. Hay 15 niños y 10 adultos. Asiento contenta. Esta es la clase de ajetreo que disfruto. Cada paciente que se recupera, cada sonrisa de un niño, es una recompensa mucho más valiosa que un sueldo. Mi vida vuelve a tener sentido. Miro el calendario en la pared. Hoy es día 1. Antes odiaba el día 1, porque significaba pagar todas las facturas de Javier. Ahora, el día 1 es el día de pago para mis empleados y el día de ahorro para mí. Mi cuenta para el camino, que fue vaciada, ha comenzado a llenarse de nuevo. Tal vez el año que viene, o en 2, pueda ir. Sola. No importa. Es mejor ir sola con el corazón en paz que acompañada con el corazón lleno de rencor. A la hora del almuerzo, un mensajero trae un enorme ramo de rosas blancas. Gracias por salvar la vida de mi madre ayer. Del hijo de la paciente de la habitación 3. Mi corazón se llena de calidez. Esta es otra forma de amor. Una universal y sincera. Por la tarde cierro la clínica un poco antes para disfrutar del atardecer en la Plaza Mayor. Me siento en un banco y observo a los niños volar cometas. Antes, ver parejas enamoradas me habría puesto triste. Ahora, simplemente les deseo lo mejor, esperando que la mujer no sea tan tonta como yo, y que el hombre no sea tan canalla como Javier. El sol se pone, tiñendo el cielo de naranja. Cierro los ojos y siento la brisa. En silencio, hablo con mi yo del pasado, la que lloraba en el baño, la que se sentía acabada. Quiero abrazarla y susurrarle. Tranquila. Todo saldrá bien. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Abro los ojos cuando las luces de la ciudad comienzan a encenderse. Me levanto y camino a casa con paso firme. No hay duda en mis pasos. El pasado está enterrado y el futuro se extiende ante mí como una autopista recién asfaltada. Soy la doctora Carmen, una mujer corriente que fue destrozada y que ha reconstruido sus pedazos en un mosaico mucho más hermoso. Y a Javier, Lucía y mi ex-suegra, gracias. Gracias por ser los villanos perfectos. Sin vuestra maldad, quizás seguiría atrapada en un matrimonio falso que me mataba lentamente. Fuisteis los maestros más crueles, pero también los más eficaces. Disfrutad de lo que habéis cosechado. Mientras, yo voy a disfrutar de unos churros con chocolate que acabo de comprar. La vida es demasiado corta para lamentarse. Es mejor gastarla agradeciendo cada aliento y cada bocado delicioso. El amanecer de mañana llegará, y sé que, a partir de ahora, mi amanecer siempre será brillante. La historia de aquella oscura niebla en urgencias ha terminado. Es hora de escribir un nuevo capítulo. La feliz historia de una mujer que eligió amarse a sí misma. Y creedme, será una historia mucho más emocionante.